Sí, doctor. Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora de la anemia asociada a enfermedad crónica, que es la anemia, después de la anemia ferropénica, una de las anemias más frecuentes. Y sobre todo es una anemia súper frecuente porque acompaña a una serie de situaciones clínicas, sobre todo inflamaciones o infecciones. ¿Sí? La anemia asociada a enfermedad crónica tiene determinadas características y se llama anemia por disregulación de la homeostasis del hierro. Si bien en la anemia ferropénica, como hemos visto ayer, no hay hierro, acá sí existe hierro, pero es un hierro que no está disponible desde el punto de vista funcional. Todo el hierro está atrapado en los macrófagos, ¿sí? Porque existe un fenómeno inflamatorio que bloquea la salida de hierro de los macrófagos hacia la circulación para poder distribuir el hierro en los diferentes compartimientos. Por lo tanto, esa situación es la que conlleva a tener el carácter hipocrómico microcítico. Por eso, tener una anemia asociada a enfermedad crónica o anemia de procesos infecciosos o inflamatorios no es más que la punta del iceberg, porque la anemia no es más que la manifestación de una serie de procesos complejos, ¿sí? Fisiopatológicos de disregulación del metabolismo del hierro que va a llevar, obviamente, al hecho de que el paciente va a tener anemia. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente que tiene anemia, y no es una anemia ferropénica, es una anemia con ferritina normal o generalmente alta, tenemos que necesariamente buscar las causas subyacentes. Por lo tanto, la anemia asociada a enfermedad crónica no es una anemia, ojo, no es un proceso independiente, siempre es un proceso asociado a entidades secundarias. La anemia asociada a enfermedad crónica es la más frecuente después de la anemia ferropénica. Y es la anemia más frecuente en un paciente hospitalizado, porque un paciente hospitalizado está internado porque tiene una infección, una inflamación, un trauma, una necrosis tisular, un infarto de miocardio, una insuficiencia cardíaca, tiene un EPOC o tiene un cáncer. ¿Sí? Se llama también anemia de la inflamación. Se llama anemia de la inflamación. ¿Por qué? Porque en el mecanismo fisiopatológico están involucrados una serie de fenómenos de activación de linfocitos T y de macrófagos productores de citoquinas, y son las citoquinas las que van a originar este fenómeno, ¿sí? Por eso se llama anemia inflamatoria, ¿sí? O anemia asociada a enfermedad crónica. Muy bien. Debido a que se asocia con estas entidades, muchas veces poco diagnosticada, y muchas veces, eso es bien importante que ustedes sepan, por su carácter hipocrómico microcítico, se puede confundir con una anemia ferropénica. ¿Cuáles son las causas que se asocian a este tipo de anemia? Cuando hablamos de anemia asociada a enfermedad crónica, vamos a referirnos a cuatro entidades, básicamente. Primero, infecciones, tanto agudas y crónicas. Cualquier fenómeno infeccioso, crónico o agudo, tuberculosis, abscesos, osteomelitis, endocarditis, infecciones urinarias, pielonefritis, o infecciones parasitarias micóticas, o infecciones virales. Hasta en el 95% de los pacientes con infección por HIV se presenta inicialmente una anemia inflamatoria. Entonces, siempre una infección va a originar anemia por activación de linfocitos T macrófagos productores de citoquinas. O bien, puede haber enfermedades inflamatorias o autoinmunes. Es bien frecuente, por ejemplo, que los fenómenos autoinmunes o enfermedades sistémicas como el lupus, las vasculitis, la artritis reumatoidea, la enfermedad intestinal inflamatoria como la colitis ulcerativa crónica en específica, la enfermedad granulomatosa o enfermedad de Crohn pueden originar anemia, la sarcoidosis, cualquier fenómeno inflamatorio, ya sea de tipo inmunológico o no de tipo inmunológico, porque genere activación de linfocitos T y macrófagos, va a originar anemia asociada a esta entidad. El hecho de solamente tener un cáncer, aunque el cáncer no invada la médula ósea, el cáncer genera un fenómeno inflamatorio con activación de citoquinas. Por ejemplo, un melanoma, un cáncer de mama, un cáncer, un sarcoma, un cáncer de pulmón, un cáncer de páncreas, los linfomas, la enfermedad de Hodgkin, un mieloma múltiple, pueden originar un fenómeno inflamatorio que o sea, que produzca este tipo de anemia.
Finalmente, cualquier daño tisular, y cuando hablamos de daño tisular, hablamos, por ejemplo, de traumatismos, quemaduras o la propia insuficiencia cardíaca con daño miocárdico. El infarto miocardio puede originar anemia asociada a enfermedad crónica. No están contemplados, ojo, dentro de la anemia asociada a enfermedad crónica, la anemia de la insuficiencia renal crónica terminal. Los mecanismos fisiopatológicos son diferentes. La insuficiencia renal crónica terminal, acuérdense, sí, se caracteriza por un déficit en la producción de eritropoyetina, de manera que el mecanismo fisiopatológico es totalmente diferente y sale de la definición de la anemia asociada a enfermedad crónica. La anemia de la insuficiencia renal crónica terminal tiene otras características fisiopatológicas, aunque clínicamente puede ser similar, la fisiopatología es diferente. En cambio, para que no se olvide, anemia asociada a enfermedad crónica involucra anemias que se acompañan de infecciones, inflamaciones, neoplasias o daño tisular. Los datos clínicos de la anemia no son característicos, son muy inespecíficos y generalmente los datos clínicos van a depender y van a ser característicos sobre todo a la enfermedad subyacente. Si tienes una artritis reumatoidea, es obvio que la artritis reumatoidea se va a manifestar con dolor articular y eso va a originar seguramente más manifestaciones de artritis que de fenómeno inflamatorio y de anemia sobre todo. Muchas veces puede ser moderada y asintomática y puede ser una anemia moderada, oscila entre 8 y 9, y como tiene carácter crónico, no genera manifestaciones inicialmente. Puede ser hipocrómica microcítica, pero también puede ser normocítica, normocrómica. Todo va a depender del mecanismo fisiopatológico subyacente. Es una anemia regenerativa. ¿Por qué? Porque no permite que el hierro, ¿sí?, sea utilizado para la formación de hemoglobina, porque todo el hierro está atrapado en los macrófagos. Si nosotros hacemos un aspirado de médula ósea y vamos a ver la presencia de sideroblastos, no vamos a ver sideroblastos. Acuérdense, los sideroblastos son eritroblastos o precursores de glóbulos rojos que tienen hierro en su interior. Pero sí vamos a ver gran cantidad de partículas de ferritina y de hemosiderina, sobre todo, en los macrófagos. De manera que existe una sobrecarga de hierro en el sistema reticular endotelial, pero ausencia absoluta de eritroblastos o sideroblastos. Esto marca una diferencia con la anemia ferropénica, donde en la ferropenia no existe absolutamente nada de hierro. En cambio, acá existe una sobrecarga de hierro, pero en el sistema retículo endotelial. ¿Cuáles son los valores de laboratorio que nos permiten sospechar en una anemia asociada a enfermedad crónica y nos permite hacer el diagnóstico diferencial con la anemia ferropénica? Primero, en la anemia ferropénica el hierro sérico está bajo, pero también en la anemia asociada a enfermedad crónica el hierro sérico está bajo. Y es obvio. ¿Por qué? Porque en la anemia ferropénica no hay hierro, pero acá todo el hierro, sí, está atrapado en el macrófago y no sale a la circulación. Por lo tanto, hay hiposideremia. ¿Cómo está la capacidad total de saturación de transferrina? En la anemia ferropénica está muy alta. En cambio, la anemia asociada a enfermedad crónica puede estar normal o puede estar baja. ¿Y cómo está el porcentaje de saturación? Bajo. Por lo tanto, hierro sérico, TBC y porcentaje de saturación bajo. En la anemia ferropénica, hierro sérico bajo, TBC muy elevado y porcentaje de saturación bajo. Eso marca una diferencia. Y una diferencia que es una condición sine qua non para el diagnóstico diferencial es que en la anemia asociada a enfermedad crónica inflamatoria, la ferritina siempre está alta. En cambio, en la anemia ferropénica, la ferritina va a estar baja. Entonces, tienen que tomar en cuenta esa situación. El resultado de salud de transferrina es normal y, como les he dicho, en un aspirado o biopsia de médula ósea existe una disminución de sideroblastos o ausencia de sideroblastos porque no hay hierro en los eritroblastos, pero un aumento de hemosiderina en las células del sistema retículo endotelial, característica de la anemia asociada a enfermedad crónica. ¿Con qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? Entonces, obviamente, con la anemia ferropénica, es obvio, por el carácter hipocrómico microcítico. O podemos hacer diagnóstico diferencial con anemia de la insuficiencia crónica terminal, por el carácter normocítico normocrómico. Pero en la anemia de la insuficiencia crónica terminal no hay eritropoyetina. En cambio, en la anemia asociada a enfermedad crónica, la eritropoyetina es normal o muchas veces elevada. Y en la anemia por mielotis, sobre todo en las neoplasias. Mielotis, acuérdense, es la invasión de la médula ósea por células extrañas, por células neoplásicas. Por lo tanto, hay que establecer el diagnóstico diferencial con esta entidad. Muy bien. ¿Por qué se produce? Y esto es bien importante para que entiendan. ¿Por qué se produce la anemia asociada a enfermedad crónica? ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que explican el por qué se produce anemia? Primero,
Cualquier fenómeno inflamatorio, infeccioso, neoplásico genera citoquinas, genera inflamación, genera radicales libres. Por lo tanto, la propia inflamación disminuye la vida media del glóbulo rojo. Obvio. Si el glóbulo rojo en lugar de vivir 120 días vive apenas 80, o 40 o 30 días, es obvio que la masa globular va a disminuir y por lo tanto eso va a originar un tipo de anemia. Segundo, hay una eritropoiesis ineficiente. ¿Qué significa? Que los mecanismos de proliferación y maduración de las células rojas están disminuidos. ¿Por qué? Porque hay una disminución de progenitores eritropoyéticos. Por lo tanto, si nosotros evaluamos la cantidad de precursores, la cantidad de unidades formadoras de colonias y de brotes de colonias eritroides, seguramente están disminuidos. ¿Por qué? Porque el fenómeno inflamatorio genera tres mecanismos. Primero, interferón alfa, beta y gamma, factor necrosis tumoral alfa e interleuquina 1, per se inhiben a la médula ósea e inhiben la eritropoiesis. Entonces, fenómeno inflamatorio por citoquinas inhibe la eritropoiesis. El interferón gamma es el más potente inhibidor porque induce apoptosis. Interferón gamma, por ejemplo, está relacionado con la apoptosis de precursores hematopoyéticos y es uno de los responsables cuando hablamos de aplasia medular, de inhibición de la hematopoiesis. Entonces, la interferón gamma, producido por fenómeno inflamatorio, está inhibiendo la eritropoiesis. Las citoquinas generadas pueden producir radicales libres. Los radicales libres saben que dañan la membrana de los precursores eritropoyéticos. Por lo tanto, disminuyen porque se apoptosan los precursores. Finalmente, también se activan macrófagos y los macrófagos en la médula ósea pueden producir eritrofagocitosis. Y si hay eritrofagocitosis, están fagocitando precursores eritropoyéticos. Por lo tanto, hay una eritropoiesis ineficiente. Tercer mecanismo, hay una menor respuesta a la eritropoyetina. Resulta que la eritropoyetina, acuérdense, se produce en el riñón y la eritropoyetina estimula a los precursores eritropoyéticos. No es que no haya eritropoyetina, porque el riñón está funcionando normalmente. Lo que ocurre es que la eritropoyetina no es capaz de estimular a los precursores eritropoyéticos. Hay una resistencia relativa porque la interleuquina 1 y el factor necrosis tumoral alfa ejerce un efecto inhibidor sobre la respuesta a la eritropoyetina, efecto inhibidor de los precursores. Entonces, por más de que haya eritropoyetina, la eritropoyetina no es capaz de estimular. Por otra parte, también el interferón gamma induce a que el riñón produzca menor cantidad de eritropoyetina, pero sobre todo, el mecanismo es que fuera de que existen pocos precursores eritropoyéticos, sí, existe poca respuesta al estímulo por eritropoyetina. Todo esto es mediado por el efecto de citoquinas inflamatorias y células del sistema reticular endotelial. Cualquier fenómeno inflamatorio, infeccioso, neoplásico va a originar activación de monocitos y activación de linfocitos T, que es el mecanismo más importante. Una endocarditis infecciosa, una tuberculosis, infección por HIV, un absceso, cualquier infección, una pielonefritis, va a generar fenómeno inflamatorio con activación de monocitos y linfocitos T. Como dicen, microorganismos, células neoplásicas, disregulación inmune activa monocitos y linfocitos. Los linfocitos T son productores de interferón gamma. ¿Qué habíamos dicho? Interferón gamma es el principal estímulo o principal, o sea, defecto en la producción de eritropoyetina. Aparte, interferón gamma es el más potente inhibidor de la eritropoiesis porque induce apoptosis. Entonces, cada vez que se activa un linfocito T, produce efecto inhibidor sobre precursores eritropoyéticos. Obvio, los microorganismos van a activar monocitos y los monocitos se van a convertir en macrófagos. Y los macrófagos pueden querer fagocitar microorganismos o querer fagocitar células neoplásicas, van a producir citoquinas como factor necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6 e interleuquina 10. ¿Qué hemos dicho de las interleuquinas? Que las interleuquinas, como interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa, ejerce un efecto inhibidor sobre los progenitores eritropoyéticos. Y la interleuquina 6, ojo, ejerce un efecto sobre la epsidina. Ayer habíamos dicho que la producción de interleuquina 6 hace que se produzca esta llave que se llama epsidina. ¿Y qué hace la epsidina inducida por producción de interleuquina 6? Disminuye
¿sí? La liberación de hierro desde el enterocito a la circulación, por lo tanto, inhibe la absorción duodenal de hierro. Por lo tanto, siempre que hay un fenómeno inflamatorio, no vas a absorber el hierro. El hierro que comas no se va a absorber. Y segundo, el mecanismo más importante es que bloquea la liberación de hierro desde el macrófago. Esto por disminución en la expresión del transportador que se llama ferroportina 1 en el macrófago. Es decir, bloquea a la ferroportina de manera que el hierro está totalmente almacenado en el macrófago y no sale en circulación. Por lo tanto, como dice ahí, la liberación de epsilina es una de las causas de hiposideremia. O sea, hay disminución del hierro circulante, del hierro funcional, porque todo el hierro está atrapado en los macrófagos y el hierro que estás comiendo no se absorbe. Por lo tanto, hay una limitación en el aporte de hierro en la médula ósea y ese es el principal efecto patogénico de la anemia inflamatoria. La liberación de interleuquina 6, la liberación de epsilina que bloquea la absorción diurnal de hierro, pero sobre todo bloquea la salida de hierro del macrófago a la circulación, disminuyendo la disponibilidad de hierro circulante y funcional, ¿verdad? Esto hemos visto ayer, miren, aquí está el enterocito y viene la epsilina, inducida por liberación de interleuquina 6 y bloquea la salida del hierro que está del enterocito o la salida del macrófago, ¿no? De hierro del macrófago. ¿Cuáles son los otros mecanismos, los otros efectos que tienen las interleuquinas sobre la homeostasis del hierro y por qué se produce la anemia inflamatoria? Por ejemplo, la interleuquina 1, que es producida por los linfocitos T, induce la expresión de ferritina en el macrófago, o sea, aumenta la captación de ferritina y estimula la retención de hierro en el sistema reticular endotelial. Otro de los aspectos importantes es que produce degranulación de los neutrófilos. Acuérdense, los neutrófilos tienen moléculas en su interior o gránulos de lactoferrina. Resulta que la lactoferrina compite con la eritropoyetina sobre los precursores eritropoyéticos. Entonces, ¿qué hace? Hace que no haya estímulo de eritropoyetina y toda la lactoferrina liberada por efecto de la interleuquina 1 sobre los neutrófilos bloquea, pues, el efecto estimulante de la eritropoyetina sobre precursores eritropoyéticos por competencia con la eritropoyetina, la lactoferrina sobre eritropoyetina. ¿Qué hace el factor necrosis tumoral alfa? Disminuye la vida media del glóbulo rojo. Acuérdense, hemos dicho que el glóbulo rojo en fenómenos inflamatorios infecciosos disminuye su vida media. ¿Por qué? Porque daña la membrana y por lo tanto induce hemólisis. Por otra parte, el factor de necrosis alfa aumenta el hierro en el macrófago, inhibe la producción de eritropoyetina y sobre todo inhibe la eritropoyesis por apoptosis y radicales libres que hemos dicho. Es la principal citoquina que ejerce un efecto directo de daño de la membrana de los precursores eritropoyéticos. ¿Qué hace el interferón gamma? El interferón gamma producido por el macrófago aumenta la expresión de un transportador divalente de metales en la membrana del macrófago. Acuérdense, la puerta de entrada hacia el macrófago es este transportador. Y si hay mayor transportador, hay mayor captación de hierro, y ese hierro se almacena en el macrófago. Aparte, el interferón gamma bloquea la liberación de hierro por disminución de la expresión de ferroportina, igualito que la epsilina. Entonces, el interferón gamma tiene un efecto muy similar a la epsilina a nivel del macrófago, ¿sí? Bloqueando justamente la ferroportina. También inhibe la producción de eritropoyetina y inhibe la eritropoiesis. Finalmente, el efecto de la interleuquina 10 aumenta la expresión del receptor transferrina en la membrana del macrófago. Entonces, al haber mayor receptor de transferrina en el macrófago, hay mayor captación de hierro. Y eso, obviamente, hace que el macrófago capte. Finalmente, si vemos esta diapositiva, que es la más importante, la anemia asociada a enfermedad crónica se resume en esta diapositiva. Vamos con la flecha. Miren, ¿qué hay acá? Acá hay infección por bacterias, por bacilos, gram negativos, gram positivos. Hay fenómeno inflamatorio o lipopolisacáridos de bacterias. O hay disregulación inmune, o hay presencia de células neoplásicas. Entonces, todos estos mecanismos agresivos de infección, inflamación, neoplasia, disregulación inmune, activan dos células fundamentales: macrófagos, que se convierte, monocitos que se convierten en macrófagos, y linfocitos T. ¿Qué producen los linfocitos T? Interferón gamma. ¿Qué producen los monocitos? Factor de esclerosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6 e interleuquina 10. Preguntas. Estas son las citoquinas y las interleuquinas relacionadas con la anemia asociada a enfermedad crónica. ¿Qué hace el interferón gamma producido por la activación de los linfocitos T?
Primero, se llama la flecha, inhibe la producción de eritropoyetina a nivel del riñón. Pero no solamente eso, el efecto más importante es que inhibe la eritropoiesis, porque disminuye, ¿sí?, la viabilidad, la vida, ¿sí?, media de los glóbulos rojos en la médula ósea y los precursores eritropoyéticos, promoviendo menor estímulo a la eritropoyetina. Miren, aquí está un balance negativo, porque se produce eritropoyetina, pero la médula ósea no responde al estímulo de eritropoyetina. Sí, la médula ósea, los eritroblastos, los precursores eritropoyéticos, tienen una resistencia relativa al estímulo de eritropoyetina. La interferón gamma no solamente produce esto, sino que a nivel del macrófago aumenta, ¿sí?, el transportador bivalente de metales, que es un receptor de ingreso de moléculas de hierro al interior para que al interior se almacene ferritina. Y finalmente bloquea, si se dan cuenta, a la ferroportina. Y si bloquea la ferroportina, tiene un efecto negativo que el hierro no puede salir del macrófago a la circulación y por lo tanto no puede ir a la médula ósea. Vamos con la siguiente fecha. Cuando se activa el monocito macrófago, el macrófago produce factor necrosis tumoral alfa. ¿Qué hace el factor necrosis tumoral alfa? Tiene un efecto directo sobre, ¿sí?, los eritrocitos promoviendo eritrofagocitosis. O sea, los macrófagos de la médula ósea se comen a los precursores eritropoyéticos y a los glóbulos rojos. Y si fagocitas en el interior, liberas hierro y produces mayor, ¿sí?, almacenamiento de ferritina. Pero también disminuyen la producción de eritropoyetina y producen también un efecto negativo de resistencia a la eritropoyetina. ¿Qué hace la interleuquina 1? La interleuquina 1 lo mismo, disminuye la producción de eritropoyetina, pero incrementa, ¿sí?, el depósito de ferritina en el interior. Ejemplo más importante, mecanismo más importante, interleuquina 6. El monocito cuando produce interleuquina 6, ¿qué es lo que hace? Estimula al hígado para la producción de epsilina. ¿Qué es la epsilina? Miren la flecha. Disminuye la absorción duodenal de hierro porque bloquea la ferroportina del enterocito, disminuyendo que la ferritina y el hierro pase del enterocito a la circulación. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que hace? Bloquea a la ferroportina, produciendo un atrapamiento macrofágico de hierro en forma de ferritina, disminuyendo la disponibilidad de hierro al interior, o sea, en la circulación. ¿Qué hace la interleuquina 10? Como les he dicho, aumenta los receptores solubles de transferrina, de manera que captas mayor cantidad de transferrina unida al hierro para introducirla al interior del macrófago, ¿sí? Y, por lo tanto, aumenta los niveles de ferritina. En resumidas cuentas, las citoquinas producidas por el monocito y las citoquinas producidas por linfocitos T producen tres fenómenos. Uno, resistencia a eritropoyetina. Dos, disminución en la absorción de hierro duodenal y disminución de la liberación de ferritina en la circulación con atrapamiento macrofágico. Producen, ¿sí?, eritrofagocitosis, producen daño directo sobre los precursores eritropoyéticos y producen disminución de la vida media de los glóbulos rojos por fenómeno inflamatorio. Todo eso se traduce en anemia asociada a infecciones, inflamaciones, neoplasias y necrosis tumoral. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Las tres conclusiones que podemos decir sobre el mecanismo fisiopatológico de la anemia asociada a enfermedad crónica es que existe una alteración de la homeostasis del hierro, con hiposideremia, disminución del aporte de hierro funcional y bloqueo macrofágico de hierro. Deterioro en la proliferación de progenitores, porque las citoquinas producen daño de los progenitores con menor respuesta a eritropoyetina. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el tratamiento? Obvio, el tratamiento va a ser de la enfermedad de base. Jamás vamos a poder controlar al paciente que tiene anemia asociada a enfermedad crónica si no tratamos, por ejemplo, una infección o una inflamación. Si tenemos tuberculosis, tratemos la tuberculosis. Si tenemos una endocarditis, tratemos la endocarditis. Si tenemos una artritis reumatoidea, inactivemos la artritis reumatoidea, inactivemos el lupus. Si tenemos un tumor activo, tenemos quimioterapia y tratemos de alcanzar remisión del linfoma, de un cáncer de mama, de un melanoma. Y si tenemos una necrosis tisular, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente, tratar la necrosis, tratar infarto, tratar la insuficiencia cardíaca, curar las heridas, de manera que se genere un proceso de cicatrización y se bloquee
todo este mecanismo fisiopatológico deleterio de activación de citoquinas. ¿Cuáles pueden ser, sí, algunas estrategias terapéuticas que nos ayuden o coadyuven en la anemia asociada a enfermedad crónica fuera del tratamiento de la enfermedad de base? Dar quelantes de hierro. ¿Por qué? Porque pues, hay una sobrecarga de hierro. Podemos dar algunos antagonistas de la epsilina, que son todavía, que están en estudio, ¿no? Un estudio en fase 1, preclínico. Y lo que sí está eh, indicado es que tú puedes estimular la médula ósea dando niveles, o sea, dosis altas de agentes eritropoyéticos como eritropoyetina. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos una anemia asociada a enfermedad crónica? Tratamos la enfermedad de base y damos agentes eritropoyéticos como eritropoyetina a dosis altas. Muy bien. Por lo tanto, esta diapositiva es para que se la lleven a la casa. ¿Cuáles son las causas que originan anemia asociada a enfermedad crónica? Infecciones, inflamaciones, neoplasias y fenómenos de necrosis tumoral, ¿verdad? ¿Qué es lo que originan? Alteración de la homeostasis del hierro, porque producen disminución del hierro circulante, porque todo el hierro está atrapado en los macrófagos. Por lo tanto, se produce una alteración en los precursores editores por daño de las citoquinas, se produce menor respuesta a eritropoyetina y se produce una falta de salida del hierro del macrófago a la circulación. ¿Sí? Preguntas.